Buenas tardes, tutora, compañeros. Entonces continuamos con la siguiente fase, que es la fase 3, donde debemos calcular las fuerzas internas que a través del método de nodos que hay en nuestra cercha. En nuestro caso es la cercha Pratt. Entonces nos dice que debemos calcular las fuerzas internas y que a través del método de nodos, y que, bueno, si es de tracción, si al clasificarlas es de tracción, entonces la vamos a utilizar la T, y si es de comprensión es la C, y si la fuerza es nula, pues la colocamos como la N, y después de que nosotros hallemos todos estos cálculos, debemos colocarlas en la tabla que nos dan al final. Bueno, entonces acá tenemos nuestras cerchas y las fuerzas que se ejercen. Ahora debemos calcular las fuerzas internas de cada una de las barras de la cercha. Bueno, entonces nos dicen que en cuanto al respecto al eje de X, entonces la sumatoria de las fuerzas respecto a X es igual a 0, y la sumatoria de las fuerzas respecto al eje de Y es igual a 0. Nos dicen que AY más GY, que son las fuerzas, entonces acá nosotros simplemente miramos las fuerzas que se están ejerciendo entre AY y GY, que son estas que están acá, y hacemos la respectiva sumatoria para saber cuál es el valor de las fuerzas, que nos daría 42 kilonewtons. La sumatoria del momento en A es igual a 0. Entonces todas las fuerzas externas en el punto B, C, D, F, G se producen momentos positivos. Bueno, continuamos con el cálculo de las fuerzas. Entonces ya sabemos que la sumatoria entre AY y GY nos dio 42 kilonewtons. Si nosotros despejamos GY, efectivamente nos damos cuenta que es 21 kilonewtons. Y si despejamos AY, efectivamente es 21 kilonewtons. Listo, entonces ahora nos dicen que nosotros debemos calcular las fuerzas en cada una de las barras. Aquí, como podemos ver y como dijimos al principio, si es tracción, entonces T; si es comprensión, C; si es nula, N. Vamos a hacerla como son simétricas, entonces respectivamente nosotros calculamos y los mismos valores darían a la siguiente cercha. Listo, entonces vamos a calcular en el nodo A. Acá podemos observar las fuerzas que se ejercen, el ángulo que se hace debido a aquí vamos a observar que es esto mismo, este ángulo que queda aquí hecho. Entonces vamos a calcular todos los nodos, cada uno de los nodos, y miramos acá en el nodo A, según haciendo las ecuaciones de equilibrio en X y equilibrio en Y, entonces nos daría que es menos 35, y como es negativo, entonces es una comprensión. Acá en el nodo L calculamos las respectivas fuerzas, tanto en el equilibrio en X como en el equilibrio en y esto nos daría que es una fuerza en tensión. Y ahora nosotros vamos a despejar LB, y LB nos da igual a 0. Eso significa que, como da 0, es nula o es de amarre. Nula o amarre, se puede decir cualquiera de las dos. Continuamos con los nodos. Entonces el nodo B, calculamos las fuerzas, calculamos junto con sus ángulos que hay, y esto nos daría el total, que significa que es menos 21. Esto significa que, como es negativo, es de comprensión. En el nodo K también, respectivamente, ya como vamos despejando cada nodo, podemos mirar que ya podemos ir incluyendo varios resultados, ya que se van despejando los nodos de a uno por uno. Y esto nos da que si nosotros hacemos el equilibrio en X y el equilibrio en Y, entonces, bueno, hacemos las respectivas ecuaciones y nos daría que es, por ejemplo, en este caso, 12.123, que esto es positivo, entonces sería una fuerza de tensión. Y acá en este caso, entonces en el nodo C hacemos exactamente lo mismo y nos daría que es como negativo, nos salió negativo, entonces nos daría una fuerza de comprensión. En el nodo J también nos da una fuerza igual a 0, y entonces es nula o de amarre.
Nos piden también que a través del método de secciones, entonces se aplica el equilibrio de cuerpos rígidos. La sumatoria del momento en B es igual a 0. Entonces acá podemos mirar las ecuaciones y nosotros ya venimos acá, las sumatorias de las fuerzas en X es igual a 0, AY es igual a 42, AY más GY es igual a 42 kilonewtons. Bueno, ahí tenemos todo nuestros resultados de cada uno de los nodos. Y por último nos dicen que nosotros debemos en una tabla colocar todos nuestros resultados. Entonces aquí por ejemplo en el nodo de AB y FG nos dio una fuerza de menos 35 kilonewtons. Eso quiere decir que es comprensión y así sucesivamente realizamos con cada uno de los nodos con sus resultados y si es una fuerza de tensión, de si es una fuerza de amarre o si es una fuerza de comprensión. Muchas gracias.